Estimados alumnos, estamos prosiguiendo con nuestro módulo de teorías pedagógicas. Estamos en la última clase. Espero que estén aprovechando todas las actividades que estamos realizando, que estén leyendo mucho y que luego llegue a sus aulas todos los temas que estamos tratando. Estuvimos hablando de las pedagogías, de las teorías pedagógicas, ¿no es cierto? Y ustedes se habrán dado cuenta que de repente hablamos de teoría, ya vez pasada les estuve comentando eso, después hablamos de modelo, hablamos de corriente, hablamos de paradigma. En realidad, les vuelvo a reiterar que no son la misma cosa, pero sí están todos relacionados. Todos están con un mismo interés de hacer de que esa acción, esa actividad, esa praxis que estamos realizando en las salas de clase tenga un fundamento teórico científico. Finalmente, todas están con el mismo objetivo. Por lo tanto, a veces van a encontrar con un nombre, con otro nombre, pero si se ponen a analizar y leer, son muy pocas las diferencias que hay entre ellas. Y el primer paradigma, el primer modelo, la primera teoría pedagógica que existió y que permaneció por muchísimo tiempo, como se habrán dado cuenta, fue la pedagogía tradicional, que es una de las que más tiempo duró dentro de la historia de la educación y de la pedagogía, y todas las que vinieron posteriormente a ellas, ya a partir del siglo XIX más o menos que comenzaron a salir las nuevas teorías, fueron para contrarrestar las ideas que se estaban desarrollando con esta pedagogía tradicional. Estas pedagogías que aparecieron posteriormente, desde el siglo XIX o fines del XVIII en adelante, son ya pedagogías más cortas, son teorías mejor más cortas que duran cierto tiempo, que tienen pocos cambios, algunas son muy parecidas, algunos tienen el mismo nombre, van apareciendo una serie y en el fondo todas se comparan con la pedagogía tradicional y hacen que esa pedagogía tradicional sea diferente. En realidad, los problemas en educación siempre fueron los mismos. Lo que se trata de hacer es dar soluciones actuales a viejos problemas que propone ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, no podemos decir, esta es la teoría que ahora me va a solucionar mis problemas. No existe eso. Cada uno, cada docente, cada maestro tiene que conocer un abanico de teorías y ahí ir seleccionando las principales acciones que le conviene y que le va a ayudar a que su praxis sea la mejor y que su resultado sea el óptimo o el deseado. Entonces, por eso habíamos comenzado trabajando esta pedagogía tradicional, ¿verdad? Y hoy quiero entregarles una de las últimas. Algunos le ponen el título de pedagogía moderna, otra de las teoría pedagógica actual, otros le llaman modelo crítico, otros le llaman la didáctica crítica, ¿verdad? Acá dice pedagogía crítica, pero si ustedes analizan todos estos conceptos, vamos a encontrarnos que en el fondo están proponiendo las mismas acciones. Como dice acá, la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. De ahí viene el nombre de pedagogía crítica. Acá lo que se trata es de que el estudiante tome conciencia de lo que está haciendo. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando, por ejemplo, de la metacognición? Tiene mucha relación con esa metacognición. Vale decir que él proponga las acciones que a él le conviene, llegue a un aprendizaje deseado, que con otra teoría le llamábamos, por ejemplo, aprendizaje significativo. Acá no propone ningún nombre, pero en el fondo se dan cuenta que es lo mismo. Pero esa conciencia crítica quiere decir que él se dé cuenta que ese es el conocimiento, ese es el saber que le conviene y es lo que debe instalar en su persona para poder utilizarlo en los momentos que va a estar precisando.
Siguiendo lo que menciona acá, dentro de la educación, la teoría crítica se enfoca en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar la sociedad. ¿Mm? Esto se parece mucho a lo que ya Lev Vygotsky nos había dicho cuando estuvimos estudiando solucionar el contexto, ayudar a que mejore el contexto, hacer que ese grupo social, ¿verdad?, se aúne, cambie, de tal forma a que sea más agradable el desarrollo, se posibilite que esas habilidades se transformen y bueno, nuevamente, como dice acá, eso hace de que se instale el pensamiento crítico reflexivo y eso hace que transforme la sociedad. Entonces, el contexto que ya habíamos estado analizando, otra vez está presente en la pedagogía crítica. Lev Vygotsky estuvimos analizando con la pedagogía constructivista, si recuerdan, ¿verdad? Y él ya estaba mencionando esta idea y eso es lo que nuevamente la pedagogía crítica nos dice. ¿Cuáles son los principales lineamientos que nos propone esta pedagogía crítica? Dice, su característica principal no es la crítica cerrada al sistema escolar existente y la pretensión de sustituirlo. O sea que no porque tiene el nombre de pedagogía crítica, va a hacer una crítica, va a decir que esto a todo está mal, de que no es correcto lo que se está haciendo. No es, es el objetivo de esta pedagogía crítica. Su lema principal es enseñar a aprender. ¿Se dan cuenta? Nuevamente parecido al aprender a aprender del constructivismo. Esto es enseñar a aprender. ¿Quién tiene que enseñar? Sabemos, el docente tiene que instalar esa posibilidad de que el estudiante aprenda y que por supuesto sea el mejor de los aprendizajes. Otro lineamiento es que el objetivo no es la asimilación eficiente de determinados conocimientos por parte del alumno. Es decir, no es aprenderse de memoria una lección, no es repetir de memoria una lección. Ya habíamos visto, es la comprensión, la memoria comprensiva la que se tiene que estar instalando. También la pedagogía crítica propone de esa forma. Una pedagogía crítica debe ver las relaciones maestro-alumno como una etapa necesaria en el desarrollo del capital humano. Nuevamente, la relación maestro-alumno sumamente imprescindible. Se dan cuenta, el maestro sigue teniendo su mismo lugar, sigue ocupando un rol, desempeñando mejor un rol predominante dentro de ese proceso, pues él es el que está determinando las acciones que se deben realizar. Su estilo no debe ser normativo y su ámbito de vigilancia e intervención no debe ser solo el aula ni solo la relación profesor-alumno. Es una cosa amplia, es toda la comunidad educativa, es todo el equipo que tiene que estar queriendo la misma cosa y tiene que trabajar para que ello ocurra. Una pedagogía crítica debe asumir la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando a los alumnos y sus relaciones cooperativas como recurso del proceso educativo. Nuevamente nos está hablando de que toda la comunidad educativa tiene que estar involucrada. La totalidad y todos los procesos, no solamente ese momento en que yo esté dando una clase de matemáticas, todos los ámbitos son educativos y todos tienen que ser utilizados y aprovechados. Una pedagogía crítica debe velar porque la autoridad basada en el conocimiento sea legítima y no se sustente en el ejercicio arbitrario de un poder externo al proceso de producción colectiva del significado. Dice que cada persona, cada autor, cada actor mejor de esa comunidad educativa tiene un rol y tiene que estar trabajando y cumpliendo a cabalidad ese rol para que verdaderamente todos aúnen sus esfuerzos y lleguen a lo que se había deseado. Una pedagogía crítica debe enfatizar los procesos de participación en la producción colectiva del significado. Lo que ya estábamos diciendo, se dan cuenta que enfatiza bastante en la participación de todos los actores, pero tiene que ser una participación productiva. Es por eso que también esta pedagogía crítica utiliza muchísimo la investigación. La investigación
que es el que ayuda al docente y a todos los actores a estar con los elementos más avanzados y estar utilizando en sus aulas. Una pedagogía crítica debe dar mayor peso al desarrollo de la capacidad comunicativa. Esa comunicación entre todos los actores también es imprescindible y fundamental para lograr los objetivos. Dentro de esta pedagogía que hace el docente, ya decíamos que no pierde su rol. Para propiciar una actitud crítica, debe renunciar expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase y convertirse en un animador cultural. El maestro, sí, acá nos podemos comparar, vamos a compararlo directamente con la pedagogía tradicional, donde el maestro daba las últimas direcciones, era la palabra mayor. Acá no quiere decir que pierde, pero es ese papel, ¿verdad? Tiene que cambiar, el rol que cumple, el que tiene que cambiar, se tiene que convertir, como dice acá, en un animador cultural. ¿Qué quiere decir? En una persona que acompaña, una persona que esté incentivando, en una persona que esté animando al alumno a que verdaderamente se interese por todo el proceso que está realizando. Por ello, la pedagogía crítica supone el compromiso indeclinable de docentes, estudiantes, padres de familia, administradores, etcétera. ¿Se dan cuenta? Nuevamente estamos repitiendo a cada uno de los actores de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para analizar críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones personales para mejorarlas sustancialmente. ¿Qué quiere decir eso? Como ya dijimos anteriormente, cada uno tiene un rol, cada uno tiene que cumplir con ese rol que se ha propuesto, tiene que hacerse la autoevaluación para ir cambiando si la situación o las acciones así lo requieren. Entonces es necesaria una participación, es un trabajo de equipo. Acá ya no es el maestro solitario que está en su clase trabajando solito, no. Es un equipo de trabajo que debe instalarse en la institución y tienen que acompañarse, apoyarse, ayudarse. En esta perspectiva, el docente necesita replantear su práctica, porque se dan cuenta, es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Nosotros nos encerramos en nuestra sala de clase, damos solos nuestra clase. Acá se sugiere que sea el equipo, por eso dice, necesita replantear su práctica. Supone desarrollar una auténtica actividad científica apoyada en investigaciones, en el espíritu crítico y en la autocrítica. Estamos repitiendo lo que estábamos diciendo. Una auténtica actividad científica, por eso les decía que la investigación es una de las principales actividades que tiene que realizar el maestro. ¿Por qué? Porque en este mundo globalizado y con el avance de la ciencia y de todos los saberes, de los conocimientos, yo tengo que estar al tanto de ello, y por eso dice que la investigación ocupa un lugar relevante en todo proceso educativo. Y me van a decir, por la investigación hacemos en educación superior, sí, pero es una investigación para que yo, como dice acá, realice una autocrítica de mi gestión, ¿verdad? Y pueda ir mejorando permanentemente. Entonces es un docente muy vanguardista, tiene que ser para desarrollar esta pedagogía. Algunos de los elementos fundamentales de la pedagogía crítica son participación. Estamos reiterando, estamos globalizando o enfatizando. Ya dijimos, toda la comunidad comunidad académica me refiero, tiene que participar. Acá ya no es un trabajo individualizado, es un trabajo de equipo. Comunicación, una comunicación fluida entre todos los integrantes de esa comunidad. Humanización, es instalar nuevamente el ser persona. ¿Se acuerdan que uno de los pilares de nuestra formación es el aprender a ser persona, ser una persona humana, ser esa praxis del apoyo, de la ayuda, del estar acompañando al semejante, se tiene que instalar. Estamos necesitando en este momento, en todo lo que se está haciendo, en todo el mundo se necesita instalar nuevamente esta idea. Transformación, los cambios, dijimos, están a la vanguardia y tenemos que acostumbrarnos a ellos, utilizarlos, los que corresponden, los que se precisa, y bueno, pero tengo que conocer para instalar. Y con la contextualización, es decir,
yo encuentro una información que digo que me va a ser útil en mi sala de clase, en mi comunidad académica, pero yo tengo que darle ese tinte propio del lugar donde estoy trabajando. Tengo que darle esa caracterización que tiene mi sociedad, mi comunidad, mi institución, mis familias, y bueno, y eso es lo que tengo que estar haciendo. No porque encontré en internet una última información y me gustó, ya tal cual lo utilizo. Por ahí puede ocurrir que sea eso válido, pero no siempre ocurre de esa manera. ¿Qué busca la pedagogía crítica? En primer lugar, una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del poder. Se dan cuenta que esta es una crítica total a la teoría tradicional. Acá dice, tiene que ser una actividad, una acción dinámica, una escuela dinámica, una escuela activa, una escuela que se mueve. No casarme con lo cotidiano, con lo que siempre, ¿por qué había cambiar si yo siempre hice así y me dio buenos resultados? Puede ser que haga otra cosa diferente y me dé mejores resultados aún. Y esa estructura de poder también desde todos tenemos la misma posibilidad de actuar, de trabajar, de aprender, de compartir. Esa es la pedagogía que se quiere instalar. En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar la sociedad. Es lo que le estaba diciendo ya también, la investigación, ¿verdad? Pensamiento crítico reflexivo. Es una investigación-acción que ya vamos a ver más adelante. Entendida así, la pedagogía crítica resulta eminentemente participativa. Creo que es una idea que ya venimos desarrollando desde que iniciamos. Investigación-acción. ¿Qué es lo que significa esto? En el sentido de que para transitar de una actitud educativa tradicionalista hacia una práctica pedagógica crítica, resulta indispensable incorporar la investigación-acción a las formas de enseñanza con el fin de posibilitar el análisis crítico de las prácticas educativas. Acá enfatiza nuevamente lo que ya les estuve diciendo. Y se dan cuenta que dice para salir de una actitud tradicionalista, que es un poco lo que queremos estar dejando. No dice que lo tradicionalista es malo, no dice eso, pero tenemos que hoy hacer otras cosas distintas también. A más de eso tenemos que hacer otras cosas, como dice acá, una práctica pedagógica crítica, y para eso se necesita incorporar en todas las actividades una investigación-acción, es decir, investigo, encuentro nuevos saberes, encuentro nuevas ideas, encuentro algo nuevo, bueno, eso yo lo contextualizo y pongo en acción, las utilizo, llevo a mis actividades dentro de mi equipo docente. Y así tengo prácticas educativas diferentes. En cuanto a la investigación-acción como un recurso básico de la pedagogía crítica, es definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los participantes acerca de sus propias circunstancias. Es, por lo tanto, autorreflexiva. Eso es la investigación-acción. Es reflexionar sobre lo que yo estoy investigando y si puedo utilizarlo a través de la contextualización para ver cómo resulta eso. Bueno, es como una conclusión en de todo lo que estamos diciendo. El profesor, el eje central de este proceso sigue siendo, pero es un profesor investigador. Dice acá, expuesto el carácter ético de la docencia y la comprensión como eje de la intencionalidad del proceso educativo, se hace necesario la aclaración sobre el tipo de profesional necesario para llevar a cabo dicha empresa, es decir, todo este tipo de acción que estamos hablando. Se trata de un profesor como profesional autónomo que investiga, reflexionando sobre su propia práctica. Estamos insistiendo mucho en que la actividad del profesor se tiene que basar en la investigación. Eso le da autonomía. ¿Qué quiere decir autónomo? Que yo tomo mis propias decisiones en base a un análisis, en base a una reflexión, ¿verdad? Entonces, mi práctica es una práctica también que tiene una base científica. Es buena, y si es buena, tiene que dar buenos resultados.
se critica la orientación apenas técnica del docente. Un poco duro es lo que dice acá, ¿verdad? Se critica, es decir, de que dice, bueno, no basta una formación técnica del docente. No basta que yo sea un egresado de un instituto de formación docente para hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque necesito que cada vez yo esté creciendo como profesional, como docente, como persona. Por eso dice que se critica la orientación apenas técnica del docente, que en este sentido no es más que una herramienta intermedia y hasta desconoce sus fundamentos y finalidad. Si yo me quedo con una formación técnica nomás, puedo desconocer los fundamentos científicos de ese saber que yo esté realizando. Cosa que con ustedes no va a ocurrir, porque justamente pensando en esta situación, ustedes están haciendo este curso y están tratando de superar esa formación técnica, irse al más allá, están adquiriendo las herramientas para llegar a una investigación y para hacer de que verdaderamente su praxis sea o esté basado en saberes o en acciones científicas. La finalidad también de la pedagogía crítica, como dice, estructuralmente y formar personas. Formar personas. El hombre que requiere la sociedad del conocimiento debe poseer una amplia cultura general y la capacidad para descubrir, desarrollar e incrementar cada día sus posibilidades creativas y sobre todo su pensamiento. Ustedes se dan cuenta, estamos dentro de la sociedad del conocimiento. Eso significa una sociedad donde el conocimiento evoluciona, como ya decía, resulta dinámico, cambia. Entonces, no basta solamente esa cultura general, saber un poco de todos, sino que tenemos que instalar en nuestros estudiantes esa capacidad de descubrir, desarrollar e incrementar sus posibilidades creativas y, como dice, su pensamiento, su manera de pensar, porque de acuerdo a eso va a tener que actuar de una u otra forma, con el fin de que pueda manejar la información de forma adecuada. Esto es, que sepa obrar moralmente bien. Y esto está muy en concordancia con el carácter ético de la educación. Es otra de las situaciones. El formar a la persona, el ser persona, incluye esa formación ética que se necesita para ser un buen docente. Antes de las muchas gracias, también quiero decirles de que no son estas las únicas teorías pedagógicas que existen. Existen otras, pero yo consideré que estas eran las un tanto más utilizadas, más adecuadas, porque existen otros, de acuerdo al tipo de currículum que se desarrolla en un país o en una sociedad, también existen otras teorías. Muchísimas son las teorías, ¿no? Están, por ejemplo, las inteligencias múltiples de Gardner, ¿verdad? Donde también se puede tomar ciertas cosas de esa teoría pedagógica, ¿verdad? Donde existe una inteligencia para las ciencias, otra inteligencia para las matemáticas, y por eso es que un alumno sabe mucho matemáticas, pero es malo en comunicación. Sin embargo, otro alumno es bueno en comunicación y no le gusta la historia. Y otro es bueno en historia y no le gusta el arte. Bueno, eso yo tengo que respetar, eso yo tengo que saber desarrollar, tengo que saber convivir con ese tipo de estudiante dentro de mi sala de clase. Después hay como les digo, hay muchísimas teorías pedagógicas, y las que tienen un currículo abierto, por ejemplo, son otro tipo de teorías pedagógicas que yo no les mencioné, porque ese tipo de diseño curricular no lo tenemos en nuestro país. En toda América no tenemos un currículum abierto. Ciertos países europeos sí lo utilizan, y bueno, tal vez para cuando lleguemos a utilizar ese tipo tengamos que hacer ya otra maestría seguramente. Entonces, les insto a que sigan leyendo. Este tema tiene muchísima información, así que, y es muy interesante porque me ayuda bastante. Son muchos los autores. Tampoco les hablé, por ejemplo, de Paulo Freire, con su pedagogía, aunque él también es de la pedagogía crítica. Paulo Freire también es la pedagogía crítica, con también sus libros son muy interesantes para lo que es hoy nuestro sistema educativo. Entonces, son muchos los autores que podemos ir leyendo. Bueno, les deseo éxito en todo lo que están realizando y hasta pronto.